El Evangelio según el apóstol Marcos, capítulo 5. Y empezando desde el versículo primero, capítulo 5. Bueno, esta tarde vemos a Liam, que esta mañana no lo podíamos ver porque estaban en la otra sala, pero nos alegramos de que podáis estar con nosotros, tanto Camilo como Raquel. Sabéis que ellos están estudiando en Irlanda con el propósito de ser pastores de esta iglesia. Bueno, pastores de alguna iglesia, el Señor tiene que ponerles en su corazón en donde tienen que servirle, pero nos alegramos de que están aquí con nosotros unos días. Mirad, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús, de inmediato, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, pues esta es la porción que nuestro hermano Pepe va a tener esta tarde con nosotros. Esta mañana no podía estar porque ha tenido que estar predicando en otra iglesia, pero esta tarde sí que está con nosotros. Muchas gracias, hermanos, por vuestra presencia en esta tarde aquí. Me gozo mucho de veros y sobre todo sabiendo que hay un grupo de jóvenes y otras personas que están en Bufalá, pues parece que la ausencia no se note demasiado. Así que muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí.
Y entre todos vosotros, permitidme señalar a Camilo y Raquel y Lian. Cuando he mirado antes y los he visto, yo no sabía que estaban aquí. Claro, al no estar esta mañana me he perdido muchas cosas. Entre ellas el saber que ellos estaban. De verdad que no es ahora me di cuenta que no es un espejismo. Me alegro mucho. Luego tendré oportunidad de abrazaros, pero es una emoción para mí impactante el poder veros aquí después de un tiempo de ausencia. Qué bueno. Qué bueno. Y Lian le veo en la distancia, pero luego después también tendré oportunidad de darle un besito. Muy bien. El Espíritu Santo ha querido, a través del evangelista Marcos, registrar estos 3 milagros que aparecen en el capítulo 5. Me hubiera gustado haber leído todo el capítulo, pero es un poco largo y hubiera sido la lectura un poco extensa, pero os invito a que luego después en vuestras casas retoméis ese capítulo y a partir del verso 21 leáis hasta el verso 43, porque no voy a hablar concretamente sobre el endemoniado gadareno, sino voy a hablar de los 3 milagros y de una manera no tanto detallada, lo cual nos ocuparía mucho tiempo, sino para haceros ver la coincidencia, ciertas coincidencias que se dan en esos 3 milagros, por lo menos 5 coincidencias. La división de la Biblia en capítulos y versículos es algo que han hecho los hombres, los traductores, para facilitar nuestra comprensión del texto, para separar secciones, versículos que tocan o hablan de un tema o de otro tema, han hecho esa división. Por lo tanto, esa división de la Biblia en capítulos y versículos, eso no es inspiración divina, es algo que los traductores han hecho, que nos va bien que eruditos se hayan ocupado de hacer ese trabajo para que nos faciliten la comprensión, para que sepamos exactamente dónde empieza la narración de Marcos y dónde termina la de Lucas, y así con el resto de los evangelios, epístolas y demás libros de la Biblia. Pero lo que sí ha hecho el Espíritu Santo ha sido guiar a los escritores sagrados para que recopilen ciertos acontecimientos que tuvieron lugar más o menos en una misma época, en una misma región, aunque en escenarios distintos. Y Marcos capítulo 5 recoge 3 milagros que tienen que ver con personas distintas, también con escenarios distintos, pero que tienen algunas lecciones en común. Y eso es lo que en esta tarde me interesa destacar. Nos va a hablar Marcos, en primer lugar, del endemoniado gadareno. Después nos va a hablar de la hija de Jairo, y posteriormente nos va a hablar de una mujer que tenía flujo de sangre y que vino al Señor también para recibir sanidad del Señor. Ahora quiero notar 5 cosas que son comunes a esos 3 milagros, con la finalidad de que luego después entendamos mejor el Evangelio que Dios nos presenta, utilizando experiencias y la vida de personas y hechos y acontecimientos que se han dado en diferentes personas, pero la finalidad del Evangelio no es tanto que sepamos que el Señor un día sanó a un endemoniado, sino que veamos las implicaciones que eso tiene para nosotros. Probablemente tú digas, bueno, yo no estoy endemoniado, pero sí que hay ciertas consecuencias del pecado que aquel endemoniado sufrió y que tú también estás sufriendo. A eso llegaremos más tarde. 5 cosas que son comunes a esos 3 milagros. Y yo voy a tener que ser muy breve en eso, no me voy a poder entretener, pero me vais a seguir perfectamente. En primer lugar, los 3 tienen un problema en común. Un problema en común. El endemoniado, de quien hemos leído, un hombre descontrolado emocionalmente, un hombre desequilibrado, un hombre que vivía no como tú en una casita con más o menos confort, sino en los sepulcros. ¿Te imaginas lo que es eso? En una cueva, lejos de la ciudad, porque su carácter era tan violento que nadie podía convivir a su lado. Un hombre que no tanto tenía miedo de la sociedad, pero la sociedad sí tenía miedo de él. Y por causa de la enfermedad que sufría, era un hombre poseído por muchos demonios. Por eso cuando el Señor le pregunta ¿cómo te llamas?, él responde Legión, porque somos muchos. Es una experiencia muy extraña, pero muy complicada y compleja.
un hombre poseído por espíritus satánicos, que es incapaz de controlar su vida. Emocionalmente, un hombre desequilibrado. Socialmente, un hombre desahuciado. Un hombre que la sociedad no quería ver para nada a quien temían. Y ese hombre, un ser violento, tiene que ser atado con cadenas y grilletes y ser expulsado de la ciudad. Para los habitantes de la ciudad, ese hombre era como un muerto, más o menos. No había posibilidad de relación con él, y más bien, cuando pasaran cerca del lugar donde él residía, la gente pasaría con paso rápido para no encontrarse con él y no tener un problema. Un hombre que además se hería a sí mismo. Tal era el estado de su enfermedad que se hería a sí mismo. ¿Te das cuenta lo que es eso? Yo no sé si tú alguna vez lo has hecho. Bueno, cuando hemos sido pequeños, a veces cuando nos han castigado, nos hemos dado con la cabeza en la pared pensando que con eso íbamos a hacer daño a nuestros padres, cuando realmente lo que has hecho es conseguir un chichón en tu cabeza, ¿no? Pero alguna vez sí que nos hemos hecho daño a nosotros mismos, bien siendo niños o siendo adultos. Pero este hombre se hería a sí mismo golpeándose y rompiendo las cadenas. Yo imaginaba esa escena. Si a mí me atasen con unas cadenas y yo intentara romper esas cadenas, bueno, antes de romper las cadenas rompería mis huesos. Mis manos quedarían destrozadas y yo me desangraría por ahí. Pero ese hombre debía tener una fortaleza física impactante. Pero qué triste, qué triste. Un hombre con mucha fuerza, con mucho vigor, pero con un problema insalvable. ¿Qué de la hija de Jairo? La hija de Jairo es una muchacha joven. Hemos hablado de un hombre, ahora hablamos de una muchacha. Una muchacha que, según su padre, está agonizando. 12 años, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y un padre que se resiste a aceptar esa situación. Hombre, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, y tú también. Qué tierna es una criatura, ¿verdad? De 12, de 10, de 6 o de más años. Tu hijo, cuando se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿qué no harías por él? ¿Darías tu vida? Claro que sí, eso haría un padre. Esa hija está agonizando. Yo imagino la cara de ese hombre yendo al Señor diciendo: Señor, mi hija está agonizando. Bueno, ve a los médicos. Ya, pero es que los médicos no han podido solucionar el problema. Qué triste. Y el padre impotente acude al Señor y le dice: Señor, ven y toca a mi hija. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que la muerte no duerme nunca. No hace distinción entre personas de diferentes edades, de diferente condición social, de diferente raza. Seas hombre, mujer o niño o anciano, la muerte no duerme nunca. Un hombre endemoniado con un problema muy serio que no puede resolver, una niña que se le escapa la vida y delante de la cual los médicos tampoco pueden hacer nada. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años perdiendo sangre. Los que estáis un poco cerca de la medicina podéis imaginar eso. Una anemia fulminante. Yo no sé cómo esa mujer se abrió paso entre la apretada multitud y tuvo fuerzas para llegar a tocar siquiera el borde del manto del Señor, porque sus fuerzas serían tan justitas. Una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. Había ido a todos aquellos que hubieran podido ayudarla de alguna manera y nadie pudo hacer nada por ella. Al contrario, nos dicen los evangelistas que se encontraba peor y encima empobrecida. Los tres tienen en común un problema. Bueno, quizá digas tú: pero yo no me encuentro en ese caso. Yo no tengo el problema que tiene esa gente. Yo no estoy loco, ¿eh? Yo no estoy endemoniado. Tampoco tengo un problema de una enfermedad
sí que tengo achaques y a veces tengo ciertos dolores y ciertas molestias que me hacen que dependa mucho del médico y de medicamentos, pero hombre, la cosa no ha llegado hasta el extremo de la angustia de ese hombre que ve que su hija está a punto de morir. Quizá los médicos se lo han dicho o él lo está viendo. Y tampoco ha llegado a la condición en la que se encontraba esa mujer. Por causa de ese problema, los tres están separados de la sociedad y a punto de separarse de la vida. Bien, puede ser que tú no tengas ninguno de esos problemas, pero cuando vamos a la Escritura, leemos palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Él, Dios, os dio vida a vosotros, dice el apóstol, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ah, ¿sabías eso? ¿Sabías que Satanás tiene a su disposición una serie de espíritus que están bajo su control, que están moviéndose de una manera rapidísima para intentar controlar la mente y el corazón de las personas, para que queden distanciados de Dios, para separarlos de Dios? No quiere que el hombre se acerque a Dios en sus múltiples necesidades. Y es probable que tú mentalmente estés muy ágil, pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo las órdenes del príncipe de la potestad del aire, Satanás, que con sus huestes están trabajando en tu mente y en tu corazón. Y esa es la condición de todo ser humano. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado también te afecta a ti de alguna manera. Quizá no tienes una enfermedad física, pero tienes una enfermedad espiritual. Y dice la Escritura que por causa de nuestro pecado hemos sido separados de Dios y estamos espiritualmente muertos, con los ojos muy abiertos, los ojos físicos muy abiertos, pero espiritualmente muertos. En ese momento es cuando el Evangelio sale a nuestro encuentro para darnos vida. Y el poder del Evangelio ha transformado tantas vidas de los que estamos aquí. Llegó a nuestro encuentro y nos dio vida, nos hizo renacer, como dice Pedro, para una esperanza viva por la palabra de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, por haber pagado delante de la justicia de Dios por tus pecados y por mis pecados, cuando yo no podía hacer nada, ninguno de ellos podía hacer nada por sí mismo. Los tres tienen un problema en común. Pero tú y yo somos portadores del germen del pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, los tres sufren una separación. Los tres sufren una separación. El endemoniado gadareno está separado de la sociedad, no puede vivir en la ciudad con sus conciudadanos, no puede relacionarse con su propia familia, vive en los sepulcros solo, no puede relacionarse siquiera con Dios, sufre una separación. Me pregunto, ¿cómo llegaría la noticia a sus oídos de que el Señor Jesús pasaba por allí? Algún alma caritativa. Alguien, por la gracia de Dios, le tuvo que llevar la noticia. Jesús de Nazaret, el sanador del alma y también del cuerpo, va a pasar por aquí. Y el hombre sufre una separación, se ve tristemente expulsado de la sociedad y viviendo allá en los sepulcros. La hija de Jairo está a punto de ser separada de la vida, sin esperanza humana de restauración. La mujer que padecía flujo de sangre, aún dentro de la sociedad, está separada de sus hermanos. No podía entrar con sus hermanos al templo a adorar a Dios, porque por causa de su enfermedad era considerada como inmunda.
Y tenía que vivir lejos de la religión y lejos también de sus propios hermanos. Y poco a poco sintiéndose también separada de la vida. ¿Y no es esto lo que el pecado ha hecho con cada uno de nosotros? Como ya hemos visto, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, estáis destituidos de la gloria de Dios, sin posibilidad de estar cerca de Dios. El hombre no puede entrar en contacto con Dios, no puede relacionarse con Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados y a causa de ellos. Y esa no es la condición de algunas personas en concreto, esa es tu condición y es mi condición. En tercer lugar, los tres vienen a Jesús por voluntad propia. Por voluntad propia. Nadie les obligó a hacerlo. En cuanto al endemoniado gadareno, hemos leído que vino corriendo después de haber visto a Jesús. Nadie le invitó, es que tampoco nadie se hubiera atrevido a hacerlo, aunque la noticia tuvo que llegarle, de alguna forma. O quizás el Señor pasando por cerca, muy cerca de la cueva donde él estaba residiendo, salió y lo vio y a lo mejor hasta se acercó un poco para preguntar quién es Jesús de Nazaret, y el hombre corriera a encontrarse con el Señor. Poco nos importa si fue informado o fue él que descubrió la presencia del Señor. Lo que nos importa es que viene a encontrarse con el Señor por voluntad propia. Fue su propia condición la que le llevó al Señor. Nadie pudo ayudarle. Nadie pudo quitar el mal que había en su mente y en su corazón. Nadie podía restaurar aquel cuerpo estropeado por el pecado. Nadie. Pero seguramente aquel hombre había oído del poder sanador del Señor a favor de muchos. Y viene por voluntad propia al Señor. ¿Cuántas veces ha pasado Jesús cerca de tu vida? Cuando te has encontrado en una situación triste, quizás desesperada, quizás te has sentido desahuciado por una enfermedad o por algún otro problema que te ha separado de la sociedad de tus hermanos. ¿Cuántas veces? Y algunas personas se han sentido tan indignas de Dios que ni siquiera han pensado que Dios podía restaurar sus vidas. El publicano orando, bajando la voz, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la actitud de muchas personas que se consideran tan indignas de Dios, que piensan que sus vidas están tan destrozadas, que han pecado tanto, que se han hundido tanto en el fango del pecado, que han ofendido tanto la santidad de Dios, que no se atreven a venir al Señor, porque piensan que su pecado quizás no pueda ser perdonado, pero eso no es cierto. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay vida que Cristo no pueda restaurar. No hay corazón que Cristo no pueda sanar. Y ese hombre viene al Señor por voluntad propia. Jairo, en representación de su hija, vino, leemos en el verso 22 de ese capítulo 5, que vino al Señor y le rogaba mucho. ¿Cómo sería el clamor de ese padre por su hija? Por favor, Señor, le rogaba mucho. No simplemente una invitación, Señor, bueno, si te sobra un poco de tiempo, podrías tener un poco de atención para mí. No solo viene al Señor por voluntad propia, sino que le ruega mucho. Mira, Señor, tengo un problema que no puedo solucionar. Hay ahí una persona a la que amo entrañablemente porque es mi hija y está a punto de morir. Los médicos la han desahuciado. Pero yo sé que tú puedes restaurar su vida. Ven, y viene y ruega al Señor. Ven conmigo, Señor. Y la mujer que padecía flujo de sangre, leemos también que cuando oyó hablar de Jesús, verso 27, vino a él. Vino a él. Los tres vinieron atraídos por la misericordia, el amor y el poder sanador del Señor. El endemoniado sabía que el Señor no iba a apretar más sus cadenas, sino todo lo contrario, que iba a liberarle de aquellas cadenas. Jairo sabía que el Señor tenía poder para restaurar la vida de su hija, por eso clama de esa manera. Y esa mujer sabe que tocando tan solo el borde del manto del vestido del Señor puede ser restaurada, porque brota poder
del Señor. Y así ocurre en los tres casos. Los tres vienen a Jesús por voluntad propia. Y eso está señalando un principio de fe elemental en las Escrituras y que es necesario para todo pecador, para toda persona que necesita restaurar su vida en la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo te consideras delante de Dios? Probablemente estés sufriendo en este momento una crisis de soledad o una crisis producida por otro problema. No puedes pagar tu hipoteca, no tienes trabajo, tu familia está lejos de ti, quizás les has ofendido y te han echado de casa, has tenido algún conflicto con ellos y no quieren saber nada de ti. Y muchas veces cuando ocurre algo así en nuestra experiencia normal, pensamos, no vale la pena que me acerque a él o a ella, porque le he ofendido tanto que probablemente no me perdone. Pero no ocurre así con el Señor. Los tres vienen al Señor por voluntad propia. Primero, porque nadie puede solucionar su problema. Segundo, porque confían plenamente en que el Señor tiene poder para sanar y para restaurar sus cuerpos, sus mentes y sus corazones. ¿Tienes fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? ¿Crees que Cristo tiene poder para restaurar tu vida? Ven a Él. Ven a Él. El que a mí viene, no le echo fuera. En cuarto lugar, los tres se postran ante Jesús. Es importante venir delante del Señor, pero no venir de cualquier forma. Y esas tres personas, en su miserable condición, nos muestran cuál debe ser el paso de fe que demos para acercarnos a la presencia del Señor y obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y es humillarnos delante del Señor. Señor, vengo a ti tal como soy. Leemos en el versículo 6 de Marcos 5 que el endemoniado se arrodilló ante Jesús. Yo no veo a ese hombre arrodillándose delante de sus conciudadanos, más bien mirándoles con ojos exaltados y rostro violento, y probablemente la gente riéndose de él, los jovencitos pasando cerca de él y diciendo, mira, pobrecito, qué desahuciado, un loco, está excéntrico, mira dónde tiene que vivir, es incapaz de vivir en la ciudad, nadie le quiere. Pero él viene y se arrodilla delante del Señor. Es muy interesante que Marcos resalte eso en el Evangelio, porque eso es lo que un día el diablo hará también. El diablo, por voluntad propia, no quiere humillarse delante de Dios. ¿Os acordáis la tentación que presentó al Señor Jesús? Todos los reinos de este mundo te daré, si postrado me adorares. Y aquí viene un hombre poseído de no un espíritu, sino muchos espíritus demoníacos, y se humilla delante del Señor. El diablo un día tendrá que morder el polvo y arrodillarse delante del Señor. No por voluntad propia, no por arrepentimiento, porque nunca se arrepentirá de su pecado, pero porque Dios le ha mandado al lugar que le corresponde, el lago de fuego y azufre, ese lugar donde estarán todos los que rechazan el Evangelio de la gracia de Dios. Pero ese hombre, poseído por esos demonios, viene y se arrodilla delante del Señor. Y Jairo, un principal de la sinagoga, tampoco estaba acostumbrado a arrodillarse delante de nadie. Es más, los judíos debían arrodillarse únicamente delante de Dios, no delante de los hombres. Y el arrodillarse delante de la persona del Señor es el reconocimiento de la autoridad del Señor, de su persona como Mesías Salvador. Y la mujer que padecía flujo de sangre, leemos en el verso 33,
que cuando es descubierta por el Señor, cuando el Señor pregunta quién ha tocado mis vestidos y los discípulos le dicen, Señor, pero qué pregunta, no tiene lugar que preguntes eso. ¿No te das cuenta que la multitud te aprieta, te oprime y tú preguntas quién te ha tocado? Son muchos los que te están tocando. El Señor dice, no, hay mucho curioso que se está rozando conmigo, pero tan solo una persona ha extendido la mano de la fe. Y yo sé distinguir lo que es el contacto de la fe y el roce de los curiosos. Quizás has venido al Evangelio, delante de Dios, a la palabra de Dios, para ser informado de lo que la Biblia dice, de cómo Dios piensa, pero no te has humillado delante de Dios, no has extendido la mano de la fe para tocar la preciosa salvación que Dios te ofrece en Cristo. La salvación de Cristo no es para unas determinadas personas, es para todo aquel que cree. Ponía en el título, ¿desahuciados? Esas personas estaban desahuciadas por la sociedad. Nadie daba nada por ellos, no podían restaurar su vida. Pero delante del Señor, desahuciados no, restaurados. Y vienen y se postran delante del Señor Jesús. Y esa es la invitación que el Evangelio te hace también a ti en esta tarde. Que en tu condición, tal como estás, tal como te sientes, lejos de Dios, viviendo en tu pecado, vengas delante del Señor y le digas, Señor, no puedo solucionar mi problema, pero necesito solucionarlo, porque tu palabra dice que tú pusiste eternidad en el corazón del hombre, y eso quiere decir que me has hecho para larga duración, sin embargo muero, y yo no quiero morir, quiero vivir, Señor, tócame, y extiende la mano de la fe y arrodíllate delante del Señor. Es necesario quebrantar el corazón y humillarse para que el Señor pueda llegar a tu vida. Y por último, los tres reciben solución inmediata a sus problemas. Probablemente si el endemoniado hubiese tenido que ser tratado por la psiquiatría de nuestro tiempo, los psiquiatras hubieran dicho, uy, esto va para largo. Vamos a tener que establecer una serie de sesiones para que vayas asumiendo cuál es el problema que tienes y vayas poniendo en práctica una serie de consejos que yo te voy a dar. Probablemente en el caso de la hija de Jairo, los médicos, después de un análisis exhaustivo, hubieran dicho, mira, hemos detectado mediante ese escáner o esas pruebas médicas que hemos hecho, que el mal está ahí, así que vamos a aplicar un antibiótico o cierta terapia que requiere un tiempo. Y en el caso de la mujer que padecía flujo de sangre, pues los médicos hubieran dicho lo mismo. Mira, hemos conseguido cortar la hemorragia, pero en este momento no puedes salir a correr, a hacer tu actividad. Has perdido mucha sangre, estás muy débil, así que tendrás que ir a casa y descansar y recuperarte y comer bien. Come proteínas y come todas las vitaminas que el cuerpo necesita, cuídate y poco a poco te irás incorporando a la actividad social. Pero cuando el pecador viene delante de Dios tal como es, y muchas veces con vidas destrozadas, desahuciadas, a punto de morir literalmente. Lo sorprendente es que el poder sanador del Señor transforma el corazón de tal forma que en ese momento eres restaurado completamente. Vemos al endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal junto al Señor, escuchando al Señor y más tarde contando a todos cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. La sociedad, sus compañeros, los que le conocían bien, le dirían, enséñanos las muñecas, ¿sabes? No tienes ninguna marca. No tienes ninguna señal en tu cuerpo de haberte lastimado. ¿Qué ha pasado? Estás vestido. Nunca te hemos visto vestido. Estás hablando como uno de nosotros en tu juicio cabal. ¿Qué pasa? La transformación del Evangelio es completa. Dios no obra milagros de sanidad de poca monta. Dios sana completamente. Dios quebranta el duro corazón y lo restaura. En el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador, tienes la vida eterna y todo el poder de Dios obrando a tu disposición. Vemos a la mujer sanada y explicándole al Señor
toda la verdad. Me gusta esa frase. Le dijo al Señor toda la verdad. Mujer, ¿por qué no viniste de frente? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué cuando he preguntado quién ha tocado mis vestidos no has respondido? Porque al principio la mujer no responde. ¿Es que quieres marcharte sin que yo lo sepa? Y cuando la mujer es descubierta por el Señor, y el Señor está insistiendo para que ella venga delante del Señor, arrodillándose, humillándose, y le diga toda la verdad, es lo que el Señor te está pidiendo a ti también en esta tarde. Que vengas delante de Él y le digas toda la verdad. Tú puedes esconder la realidad de lo que eres, de cómo te sientes delante de los demás. Podrás pasar delante de los demás como una persona muy formada, muy culta, incluso sonriente. Podrás ir sonriendo a los demás, aparentando que estás muy bien, cuando en realidad estás hecho polvo. Estás consumido, estás destrozado y lo sabes. Y el Señor invita a esa mujer, primero para señalar que ese precioso ejemplo de fe es el que todos aquellos que siguen al Señor, que le están empujando pero que no le han tocado con fe, se den cuenta de que necesitan humillar su corazón y rendirse a los pies del Señor y decirles toda la verdad. Y es lo que Cristo quiere que le digas, toda la verdad. Señor, soy pecador, no puedo hacer nada por cambiar. Estoy condenado a la muerte. El pecado cada vez me esclaviza más. No puedo salir de mis vicios, Señor. Por favor, restáurame, perdóname. Quiero declararte todo lo que siente mi corazón. Y la hija de Jairo la vemos levantada, posiblemente sentada sobre las rodillas de su padre y disfrutando de la nueva vida en el hogar. Los tres tienen un problema en común. Los tres sufren una separación. Los tres vienen a Jesús por voluntad propia. Los tres se postran ante Jesús. Los tres reciben solución inmediata a sus problemas. Y tú serías el hombre o la mujer más feliz hoy si abrieras tu corazón y vinieras a Cristo y le dijeras, Señor, he aquí mi vida tal como soy. Cámbiame, Señor, porque necesito que tú entres en mi vida. Quiero que me perdones, que perdones mis pecados. Yo sé que tú pagaste por ellos cuando moriste en la cruz. Yo sé que tú me perdonas completamente, nunca más me vas a pedir cuenta de mis pecados. Yo sé que de la cruz del Calvario brota la sangre de la expiación que me da vida y vida eterna. Y quiero recibir esa vida, Señor. Pero vengo delante de ti, no quiero esconder por más tiempo la realidad de lo que soy, ni quiero esconderlo delante de los demás, y mucho menos delante de ti, porque quiero ser una nueva criatura. Muchos de nosotros dimos ese paso hace muchos años y no nos arrepentimos de haberlo hecho. Recibimos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador, empezamos una nueva vida con Él. No me avergüenzo, cantamos a veces, de gastar toda mi vida por ti. No me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo era un miserable pecador, dice Pablo. Yo fui a perseguir a los cristianos, yo consentí en la muerte de Esteban, pero Cristo entró en mi corazón y cambió mi vida, porque yo un día fui rendido por Él, por su amor. Y esa es la invitación que yo te hago en esta tarde de parte del Señor. Si alguna persona entre nosotros no hubiese entregado su vida a Cristo, considera que no estás en mejor situación que esas personas que hemos comentado, pero tienes todo el poder de la gracia de Dios, de la salvación de Dios a tu alcance. Si vienes, te humillas, te arrodillas delante de Dios y le invitas a entrar en tu vida y le recibes como tu Salvador y como tu Señor. Que el Señor te bendiga.